Y siguiendo con el tema de reconstrucción de la Ciudad de México, habitantes de un edificio de la delegación Benito Juárez pudieron recuperar todas sus cosas pese a las contingencias. Desde este sábado, 116 familias que vivían en el número 252 de la avenida Emiliano Zapata en la delegación Benito Juárez pudieron rescatar sus pertenencias luego de haber sido desalojados del inmueble que quedó en malas condiciones por el sismo del pasado 19 de septiembre. El primer paso es entrar a empacar todo, a embalar muebles, emplayarlos. El día de hoy nos tocó desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde entrar a empacar. Algunos habitantes del edificio que se encuentra en la colonia Santa Cruz Atoyac, con más de 30 años de antigüedad, fueron apoyados por bomberos para sacar sus pertenencias. Es como guardar todo en cajas, alistar todo para la mudanza. También están aprovechando ya para sacar como bultitos y eso. Ellos saben cómo entrar, saben dónde meterse, saben qué riesgos hay, entonces ellos son los que están haciendo realmente toda la jugada. Son 114 departamentos los que fueron desalojados en Zapata 252, aunque solo fueron recuperadas las pertenencias de 40 familias. Caso contrario al de Jorge Antonio Reyes, quien espera que las autoridades le informen cuándo puede entrar a su departamento para sacar sus muebles. La primera empacada, a cada departamento se les dieron 4 horas. Y esta segunda empacada, a cada departamento se les dieron 3 horas, que yo creo que ya muchos ya terminaron. Ahorita también nosotros como que dependemos de que nos avisen cuándo sería la siguiente mudanza, también para nosotros contratar mudanzas con anticipación. Autoridades del gobierno de la Ciudad de México informaron que son aproximadamente 150 edificios los que serán reconstruidos y de los cuales los habitantes podrán recuperar la totalidad de sus pertenencias. Con imágenes de Javier Martínez, Héctor Mendoza, 21 Noticias.